Hola, continuamos nuestra serie de ¿qué tema puedo investigar en comunicación social? Y ahora llegamos al área de la comunicación organizacional, o también se le llama comunicación corporativa o planificación y gestión de la comunicación. Básicamente estamos hablando de cómo la comunicación puede utilizarse en áreas de la organización o en una organización, entidad, desde una perspectiva administrativa, pero que busca gestionar todos los procesos comunicativos de manera estratégica para tener una mejor comunicación, más asertiva, integradora, participativa, para que todas las personas que hacen parte de esa empresa pues se sientan que son parte de esa empresa, pero también conozcan sus objetivos y persigan los mismos objetivos. Aquí hablamos de temáticas como la comunicación interna, externa, la cultura organizacional. ¿Qué tipo de proyectos podemos hacer aquí? Por lo general se habla de proyectos que sean estrategias comunicativas para inicialmente diagnosticar cómo está la situación de esta parte de la empresa, de esta área de la comunicación, luego diseñar un plan de comunicación o una estrategia o una campaña específica para la problemática que yo identifiqué y luego pues ejecutarla y hacerle continuidad o evaluación. A veces llegamos a una empresa y ya han empleado un plan, ya está implementado, lo que yo tengo que hacer es evaluar cómo va ese plan y si es necesario pues proponer mejoras a ese proceso comunicativo. Hablemos un poquito más. Comunicación interna, por ejemplo, ¿qué tipo de proyectos se hacen? A veces analizamos las herramientas de comunicación que tiene la empresa, qué tanto las utilizan sus públicos internos y externos, qué tan efectivas son, es decir, logran su objetivo o de pronto están obsoletas o es necesario implementarlas nuevas o mejorarlas o elegir unas sobre otras, reducirlas, ampliarlas, en fin. De ahí, de ese diagnóstico que podemos hacer con encuestas y entrevistas, pues va a surgir una propuesta y un plan de mejoramiento. También en comunicación interna se maneja mucho la relación entre los líderes o los cargos altos y medios y los diferentes cargos en cómo se están comunicando y cómo esa comunicación es de doble vía o es unilateral, facilita las relaciones entre los diferentes públicos o por el contrario se presenta como un obstáculo. Aquí también hablamos de otros temas como los tipos de liderazgo. En general se busca que se propicien espacios de comunicación o que las estrategias de comunicación que se empleen sean las más asertivas para propiciar pues el trabajo en equipo y una comunicación horizontal o de doble vía. También hablamos del tema de clima organizacional, es decir, cómo se sienten las personas en esa empresa, los diferentes trabajadores y colaboradores. Y ahí la comunicación tiene un papel gigantesco, ¿no? Porque dependiendo de cómo nos tratan, cómo la empresa mantiene a lo largo y a través de sus diferentes representantes una comunicación que permita que todos y cada uno de los miembros de la organización se sientan escuchados, tenidos en cuenta, pero también que pueden aportar y que pueden ser una parte valiosa de esa organización. Tiene también que ver con, y aquí va de la manito con la cultura, que tanto yo conozco de la empresa, pero no es solamente que el empleado entre y se sepa todo de la empresa de la noche a la mañana, sino cómo la empresa genera capacitaciones, procesos de integración, propicia esos espacios de diálogo, promueve a través de campañas comunicativas su propia cultura, filosofía, símbolos, creencias, etcétera. Cómo se crea toda esa cultura alrededor de la organización como una entidad a la cual queremos que todos hagan parte y se sientan parte de. En comunicación externa nos referimos más a los públicos externos como nuestros clientes, nuestros proveedores o la comunidad en general. ¿Cómo me comunico con ellos? Algunas empresas muy grandes tienen programas de televisión, tienen página web, tienen programas radiales. Dependiendo del tipo de empresa, pues va a generar diferentes estrategias para comunicarse con sus públicos o incluso líneas de atención al cliente. ¿De qué manera están funcionando la comunicación allí? ¿Los usuarios están satisfechos? ¿Qué piensa la comunidad de mí? Ahí podemos hacer estudios sobre la percepción o la reputación que tiene la empresa en esas personas o comunidades. Y luego, por supuesto, diseñar estrategias o campañas para mejorar esa percepción de parte de los demás. La identidad corporativa tiene que ver con la imagen de la empresa, ¿no? Cómo se identifica sus colores, su marca, los símbolos, cómo la identifican los demás. Es una imagen fácil de reconocer,
todos saben quién es, distinguen su logo, sus colores, o por el contrario, existen múltiples versiones. Aquí va de la manito también con el diseño gráfico y la comunicación, y los estudiantes a veces empiezan haciendo proyectos como el diseño de un plan de comunicación o el diseño de la identidad y la imagen corporativa para facilitar que la empresa tenga toda esta parte de identidad gráfica muy clara, para que luego pues la gente también la tenga clara y genere esa apropiación con la marca de esa empresa. Otro tema grande es la responsabilidad social empresarial. ¿Esto a qué se refiere? Las empresas realizan acciones de carácter económico, ambiental o incluso de carácter social con la comunidad en la cual están, para que haya una percepción positiva sobre ellas. Ahí donde está el rol del comunicador, en desarrollar campañas o estrategias comunicativas para que todo el mundo se entere, ¿no? Como decimos en Colombia, cacarear los huevos. Es decir, si yo hago algo bueno, quiero que todo el mundo se entere que lo hice, para que tengan una buena imagen sobre mí. Allí es donde entra la comunicación social, para desarrollar esas acciones que le permitan a los demás conocer qué está haciendo mi empresa para generar un impacto positivo en el entorno o en las comunidades que pues están cerca de ella o se benefician de sus acciones. Todo esto hace parte de la comunicación estratégica y que cada empresa debería tener una oficina de comunicaciones. Entonces aquí entra el comunicador social a hacer diagnósticos, a mirar cómo lo están haciendo y cómo lo pueden mejorar. Ahora tenemos, además de los medios tradicionales, las redes sociales, y por eso incluimos aquí la comunicación digital, porque la empresa tendrá presencia en redes sociales. Y el comunicador allí es clave para saber cómo se está comunicando esa marca, a través de qué mensajes, aprovechar las tendencias, pero no solamente estar allí pensando y pendiente de estrategias o de acciones externas como las tendencias de redes sociales que cambian cada día, sino también generar una propia idea o plan de mercadeo y de contacto con la comunidad para generar esa huella digital y para ser reconocido en diferentes entornos. Aquí también entra la comunicación política. ¿En qué sentido? En el sentido de que las empresas hoy en día tienen también una postura frente a algo. Ejemplo, durante el mes de junio muchas empresas sacan la bandera de la comunidad LGBTI o la ponen en sus productos para decir, oye, no estoy de acuerdo con esto, o si no la utilizan estoy en contra, y eso también habla de su postura. En muchos lugares, incluso en Estados Unidos, se ve que pueden rechazar a empresas por estar apoyando o en contra de un movimiento social. Entonces aquí vemos que las empresas también tienen que tener posturas políticas, o que incluso pueden llegar a generar un impacto negativo si incurren en conductas como destrucción del medio ambiente, desviar recursos públicos, en fin. La empresa es entonces también un actor social y por ende debe asegurar o generar una claridad desde lo comunicativo de cuáles son sus posturas frente a las diferentes temáticas que la sociedad va planteando. O por el contrario, asumir como una política de la empresa que no hay una postura. Eso también es una posición. Pero sea cual sea la decisión, es una decisión que debe tenerse clara para que cuando se presente la situación o la crisis se pueda gestionar de manera oportuna esa respuesta desde la comunicación. Esta lista de temas la he tomado de González y Fuentes y González Pardo, un artículo publicado en el 2023 en el que analizaron artículos publicados en Web of Science sobre esta área, comunicación organizacional o comunicación corporativa. Ellos que encontraron que los temas que más están trabajando actualmente son responsabilidad social corporativa, relaciones públicas, es decir, cómo se relaciona la empresa con sus diferentes públicos, y redes sociales. Otros temas menos trabajados son los temas relacionados con el comportamiento, puede ser el comportamiento de los consumidores, sus preferencias, la identidad e imagen corporativa. Este es un tema que se maneja desde el diseño gráfico y las estrategias de comunicación y los manuales de identidad corporativa, el riesgo organizacional, la comunicación de crisis y el contenido de marca. Otra manera en que estos investigadores agruparon las temáticas fue por estos 4 grandes temas, encontrando que predominan investigaciones en los entornos digitales, como la comunicación digital, la comunicación externa, la comunicación estratégica y finalmente la comunicación interna. Estas serían entonces algunas ideas sobre lo que pueden investigar en comunicación organizacional o comunicación corporativa.